Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que ha sacudido al mundo del espectáculo turco y ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es solo un rumor, es una verdadera bomba emocional. En medio de rumores de una posible reconciliación, Özkan Deniz y Aslenber han sorprendido a todos al comenzar una terapia de pareja. Sí, como lo escuchan. La pareja, que protagonizó una historia de amor tanto en la pantalla como fuera de ella, ha decidido enfrentar sus diferencias con la ayuda de un terapeuta profesional. Pero lo que nadie esperaba era que el propio terapeuta filtrara una serie de confesiones impactantes que dejaron a todos preguntándose, ¿es este el principio de un nuevo capítulo o el cierre definitivo de su historia? Según fuentes muy cercanas al entorno del terapeuta, la primera sesión fue tensa, cargada de emociones y silencios incómodos. Al parecer, Özkan habría sido el primero en romper el hielo diciendo, no vine aquí a jugar. Si estoy sentado frente a ti, Asl, es porque todavía me importa lo que fuimos, y quizás lo que aún podríamos ser. Asl, visiblemente emocionada, respondió con una voz temblorosa, yo no sé si podemos volver a ser los mismos, pero sé que necesito respuestas, y tal vez un poco de paz. Lo que parecía ser un intento maduro por sanar heridas, pronto se convirtió en un torbellino de emociones cuando el terapeuta, cuya identidad permanece en el anonimato por razones éticas, compartió de forma confidencial y posteriormente filtrada a la prensa, algunas de las revelaciones que escuchó en esas sesiones. Una de las frases más resonantes vino de Özkan, quien confesó, a veces, el problema no es el amor que sentimos, sino las heridas que arrastramos desde antes. Yo no sabía cómo amar sin miedo, sin control. Mientras tanto, Asl reveló que durante su relación, se sintió muchas veces invisible, estaba ahí, pero él no me veía. Era como si su mundo interior estuviera lleno de fantasmas que no le dejaban mirar el presente. Me cansé de competir con su pasado. Lo más escandaloso vino cuando el terapeuta aseguró que hubo un momento en que Özkan se levantó, molesto por un comentario de Asl, y exclamó, entonces, dime de una vez si estás aquí por mí o por la nostalgia de lo que fuimos frente a las cámaras. Según testigos cercanos, fue un momento de alta tensión que incluso llevó a detener la sesión por varios minutos. Este tipo de discusiones intensas no solo dejaron a los seguidores confundidos, sino que también abrieron una gran interrogante, ¿la pareja está realmente buscando una reconciliación? ¿O simplemente tratando de cerrar un capítulo de manera consciente y adulta? Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales a la prensa, sí se les ha visto entrando juntos al mismo edificio en varias ocasiones, siempre en horarios nocturnos y evitando a los paparazzi. Esto solo ha alimentado la especulación. ¿Están intentando mantener la privacidad de un proceso profundamente íntimo, o están construyendo un regreso mediático cuidadosamente planeado? Lo cierto es que, según las filtraciones, hubo también momentos de risa, complicidad e incluso un inesperado te extraño por parte de Asl. A lo que Özkan, sin dudarlo, respondió, yo también, más de lo que me gustaría admitir. La historia entre estos dos talentosos artistas siempre ha estado marcada por una conexión innegable, por una química que trascendía la pantalla y que hoy, parece resistirse a desaparecer. El hecho de que hayan recurrido a la terapia demuestra no solo madurez, sino también el peso emocional que ambos siguen cargando. Parece ser que, a pesar de los desacuerdos, la relación entre Özkan y Asl ha estado siempre llena de momentos emotivos y de vulnerabilidad. Ambos compartieron muchas veces sus sentimientos más profundos ante las cámaras, lo que provocó una identificación inmediata con su público. Esta conexión no es fácil de romper, incluso cuando las diferencias se hacen evidentes. Y es que, más allá de las imágenes públicas que a menudo muestran a las celebridades como seres invulnerables, la realidad es que las emociones humanas son mucho más complejas. Y la lucha interna que enfrentan no es menos intensa por ser conocida por todos. En sus respectivas entrevistas y apariciones públicas, siempre destacaron la química que existía entre ellos, esa energía palpable que los hizo uno de los dúos más queridos en la industria. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, la convivencia diaria, las expectativas y las presiones externas acabaron pasando factura. Las demandas de la vida pública, la constante exposición y el afán de mantener una imagen impecable ante los seguidores, fueron elementos que, al parecer, desgastaron lo que en su momento parecía una historia de amor ideal.
Por otro lado, también hay quienes aseguran que la reconciliación es una maniobra inteligente para mantener la relevancia mediática de ambos, quienes ya no están tan presentes en los proyectos que solían encabezar. El brillo de su historia de amor fue tan grande que, al intentar separarse, ambos artistas perdieron algo que les daba visibilidad, la atención constante del público. ¿Será que la intención de acudir a terapia tiene más que ver con revivir esa chispa que con sanar sus corazones heridos? A medida que las sesiones de terapia continuaban, la tensión no desapareció, sino que se intensificó. En la segunda sesión, As confió en el terapeuta algo que no había compartido antes: yo siempre tuve miedo de no ser suficiente para él. No me pedía lo que realmente necesitaba, y yo tampoco sabía cómo dárselo. Estas palabras hicieron reflexionar a todos sobre las expectativas no expresadas y los silencios que pueden haberse acumulado durante el tiempo que estuvieron juntos. El terapeuta, que estuvo observando cuidadosamente a cada uno, destacó que ambos tenían patrones de conducta que los arrastraban al pasado. Özkan, en particular, tenía dificultades para liberarse de las heridas de relaciones anteriores, lo que le impedía avanzar de manera plena con Asl. A su vez, Asl, quien había tenido sus propias batallas emocionales previas, también lidiaba con la inseguridad que le causaba la constante comparación con las exparejas de Özkan, lo que la llevó a sentirse menospreciada. Algunas filtraciones adicionales indicaron que en uno de los encuentros más recientes, Asl llegó a decir: quizás ya es tarde para nosotros. Pero también sé que, si alguna vez fue posible, aún puede serlo. Estas palabras dejaron en claro que, aunque había dolor y dudas, también existía un deseo genuino de encontrar algo que valiera la pena. Parece que el hecho de revivir los recuerdos y enfrentarse a los fantasmas del pasado está siendo fundamental en este proceso de terapia. Ambos tuvieron que lidiar con las expectativas del otro, con lo que pensaban que necesitaban y con lo que en realidad sentían. Para algunos, estas revelaciones podrían haber sido el primer paso hacia la sanación, mientras que para otros, podrían haber sido una despedida emocional que los alejaría aún más. La atención de los medios siguió creciendo, con cada sesión de terapia atrayendo más miradas. Y muchos fanáticos quedaron atrapados en la narrativa de si realmente se reconectarían o si esta relación estaba destinada a ser solo un bonito recuerdo del pasado. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué futuro les espera a Özkan y Asl? ¿Serán capaces de superar sus diferencias y darle una nueva oportunidad a su amor, o decidirán, cada uno por su lado, seguir con sus vidas y no mirar atrás? Es imposible predecirlo con certeza, pero lo único claro es que este proceso será largo y lleno de altibajos emocionales. Y mientras tanto, los seguidores seguirán observando cada paso que den, esperando, quizás, un desenlace digno de su propia historia de amor. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Özkan Deniz y Aslenberg lograrán superar sus diferencias y darse una nueva oportunidad? Déjamelo en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta y otras historias que te traemos. Activa la campanita, dale like si te gustó el video, y comparte este contenido con tus amigos amantes del drama real. Hasta la próxima.